Gloria a Dios, Dios le bendiga una vez más. Aquí estamos pues en su canal de Pastor Carlos Villanueva en la sesión de testimonio. Aquí tenemos un testimonio, gloria a Dios, muy edificante de nuestra hermana pastora. Vamos a dejar que ella misma se esté presentando. Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas tardes, que Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos televidentes. Bendecido sea el Santo de Israel, agradecida de Dios, porque a Él le ha placido que yo esté en este lugar y declaro en el nombre poderoso de Jesús que todas las palabras que salgan de mi boca sea edificativa para cada uno de ustedes. Como ya dijo el pastor, mi nombre es Miriam Altagracia Céspedes de Martínez, así digo, de Martínez, gloria a Jesús. Y estamos aquí en Pantoja, en el barrio de Los Humildes, Flor de Poeta, número 3, Iglesia Pentecostés, Paz, Rescate y Liberación. Por la misericordia del Señor, allí estamos al servicio de la humanidad. Así como Jesús hizo que Él vino al mundo, fue para servir. Este es nuestro delegado aquí en la tierra, servir. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a tener la lectura de la palabra para luego iniciar esta sesión. Yo quiero compartir con cada uno de ustedes, si tienen celular y han descargado la Biblia en su casa, en su celular, me gustaría que busquen la cita bíblica del libro de Esther, capítulo 2, verso 7. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta mucho esta historia, porque cuando hablo de esta joven, puedo decir que estoy hablando de mí misma. Y dice la palabra del Señor en el libro de Esther, repito, número 2, capítulo 2, verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Amén. Amado mío, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Repito una vez más, Señor, que no te exijo, sino que te suplico el favor, que así como tú hiciste con Moisés, usaste a Moisés, usaste su boca, úsame en esta hora. Gracias, Señor. Porque declaro que en esta hora, mientras yo abro mi boca, tú vas rompiendo las cadenas, tú vas trayendo liberación, sanidad y salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, maestro. Aleluya. Vamos a conocer la vida de Miriam. Aleluya. ¿De dónde viene Miriam? Vengo de Asua. Bendito sea el nombre del Señor. Salí de Asua con 9 años. Vengo de una familia que es de buen respeto. Bendito sea el nombre del Señor, donde nos enseñaron lo que es el respeto hacia las demás personas. Venía hablando con mi prima ahorita y le decía que la educación que había antes era tan grande que nosotros hasta los primos hermanos le decíamos, o le decimos tío. Y no se usaba juguete, no se usaba todas las cosas que se usa ahora y éramos felices. Pero nos enseñaron el respeto y vengo de una familia muy humilde. Digo que una familia maravillosa, aunque el enemigo haya querido decir lo contrario. Considero que vengo de una muy buena familia porque aprendí los buenos principios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Tuve una niñez sana. Sí, tuve una niñez muy bonita, Gracias, donde aprendí a jugar con lodo, hacíamos juguetes de muñeca de lodo, donde no supe lo que era una muñeca como ahora. Andaba con un caco de muñeca en la mano, con una tusa de maíz como cuerpo. Y yo cuidaba mucho de ese caco de muñeca, gloria a Dios, cosa que ahora a los niños le dan juguete caro y lamentablemente hay una crianza que yo digo, wow, Dios mío, cómo ha cambiado las cosas, los niños no valoran lo que hoy en día los padres pueden hacer por ellos. Tanto que yo anhelaba tener una muñeca, tener un juguete, pero eso me enseñó a valorar todo, pastor. Me enseñó a valorar de tal manera que he aprendido a agradecer hasta un vaso de agua que se me pueda brindar. Es una de las cosas, aprender a valorar todo lo que llega a mi mano. Alabado sea Dios, muy importante eso, sí, porque así el valor que uno le da a las cosas, pues usted sabe que no es para desperdiciarlo, ¿verdad? Las cosas no,
o cualquier mente en que usted se encuentre, usted se siente agradecida de Dios. Amén. Porque ya sea que no tenga o ya sea que tenga, como quiera, le agradecemos al Señor todo eso. Así es. Pues cuando salí de allá de Asua, recuerdo que tenía 9 años, pero antes de los 9 años viví un proceso donde yo pude ver a mi padre, según escucho, mi padre, cuando conoció a mi madre, ella era artista en Radio Guarachita, le decían la espiga de ébano a mi madre, y él conoció a esta joven inocente, se enamoró de ella, la enseñó a tomar alcohol, la obligó prácticamente a tomar alcohol, la cual ella se fue alcoholizando poco a poco, donde él vivía con diferentes mujeres, era chofer de guagua de turismo y él acostumbraba un machismo tan fuerte que hasta le llevaba comida de otras mujeres, se la llevaba a mi madre y ella tenía que comerla obligado porque era un Trujillo. Dios mío. Ahí comenzó el proceso de lo que fue el maltrato en la vida de mi madre, donde yo podía ver cuando mi papá quería que mi madre tomara y ella no quería, la obligaba, le pegaba la botella a la mala, la golpeaba, varias veces pude ver cómo mi padre golpeaba a mi madre. Recuerdo que la última experiencia que tuve fue que un día él salió detrás de ella golpeándola y ella salió corriendo por un patio con un puñal en la mano. Ese puñal nunca se me va a olvidar, porque nosotros perdonamos, pastor, pero no borramos. Yo no he visto todavía la primera persona que diga yo borré. Nosotros perdonamos. El recuerdo queda. Pero el recuerdo queda. Y ese puñal nunca se me va a olvidar porque fue el puñal con el cual yo vi que mi papá ya estaba a punto de apuñalear a mi madre y ella se le pudo escapar. Fue lo que hizo que mami de repente nos abandonara. Dios. Tuvo que abandonarnos, no sabíamos dónde mami estaba. Yo tenía ya 9 años. Luego que nos abandona en manos de mi hermana mayor, que hoy en día es mi pastora, mi mentor, mi amiga, consejera. Y ella tuvo que hacerse una mujer antes de la hora, haciéndose responsable a 6 hermanos, siendo una niña ella también. Pero antes de él haber hecho todo lo que hizo, viene lo más fuerte. Alabado sea Dios, es un poco difícil, pero yo sé que hay muchas personas que no solamente vieron violencia doméstica dentro de su casa, han sido víctimas de la violencia. Tienes que tener cuidado con tus hijas, tú que me estás escuchando, porque hoy en día yo puedo dar este testimonio, y aunque antes yo no podía hablar de mi testimonio, mi alma te alaba, papá. Antes yo no podía hablar de mi testimonio, pero ahora yo lo hablo, y no lo hablo para vanagloriarme, sino porque sé que detrás de mi testimonio puedo levantar a muchas mujeres que fueron maltratadas, que han aguantado en silencio el maltrato. Mi alma te alaba. A veces aquí en el apartamento donde yo estoy, el Señor me saca a las 3 de la mañana y me sube para el techo y yo comienzo a orar y a señalar apartamentos. Y el Señor me mete en una dimensión donde yo veo mujeres maltratadas físicamente, verbalmente y hasta violada por su propio compañero. Y déjame decirte, tú que me estás escuchando, cuando tú quieres estar con tu esposa y ella se niega, ya sea porque está molesta y tú la obligas, tú le estás violando. Tú le estás violando. Porque debemos de estar de acuerdo en todo, y más como pareja, porque no son 2 sino 1. Entonces, no podemos violentar esa área. Dios nos ha dado sabiduría tanto al hombre como a la mujer, que cuando tú quieres algo tienes que tratar de conquistar lo que tú quieres. Dios no te entregó un títere ni una esclava. Tienes que aprender a valorar lo que Dios puso en tu mano. Tienes que respetar lo que Dios puso en tu mano, porque mañana Dios te va a pedir cuenta. Y cuando me pongo a orar por todos esos apartamentos, yo digo, ¿pero por qué, Señor? Pero aquí existe mucho lo que es la violencia, pastor. Aquí existe mucho el maltrato físico y verbal, aquí en Carmen Renata 3, pero estamos orando por un rompimiento. Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió con usted? Y verdaderamente, ahora que hablo de rompimiento, cuando estaba en la iglesia, que anoche amanecimos en una iglesia de vigilia,
el Señor me daba a mí un tema mientras hablaba y me decía, me llegó ese tema así mismo, dije yo, de repente me salió, voy a predicar un rompimiento para una renovación. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Hubo un rompimiento para una renovación. A veces, para tú recibir un rompimiento, para tú tener un rompimiento en tu vida y ser renovada, tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que ansiarlo. Tiene que haber hambre en ti de anhelar lo que quieres. Y esta niña, viendo ese maltrato en su familia, que pudo haber de generaciones que iban familiares a visitarnos desde niña, familiares de mi padre, y violaban nuestro cuerpo, porque habían tíos, primos, que nos cargaban, y a la hora de cargarnos, por eso te digo, mujer, tú que me estás escuchando, ten cuidado. No dejes que nadie cargue a tu niña. Ten cuidado, que a veces nosotros nos descuidamos con el tío, con el primo, con el hermano. Ten cuidado con tu niña, así sea varón. Había un hombre que iba a visitarnos y nos cargaba toda. Y cuando nos cargaba, a la hora de bajarnos, él nos rozaba en su cuerpo. Pero no solamente nos rozaba en su cuerpo, nos cargaba en su pierna. Bendito sea el nombre del Señor. Y él chequeaba que nadie lo estuviera viendo. Y él hacía manifestaciones que sabemos que estamos detrás de cámara. Ya ustedes me están entendiendo porque hay muchas personas que son inteligentes y saben de qué les quiero hablar. Y nos violaban prácticamente cuando hacían algunas manifestaciones que nosotros teníamos que ver tales cosas. Y nuestros padres eran ciegos. Eran ciegos. Nosotras corríamos cuando llegaba ese fulano, pero los padres eran ciegos. Tenemos que observar a nuestros niños. No todo el mundo es buen padre. No todo el mundo es buen pastor. Un buen padre observa cuando su niño duerme, se fija a la hora de dormir, se fija si comió, se fija si está arropado, se fija si está triste, si está enfermo. Yo lo digo por mí, porque yo es una de las cosas que me doy cuenta. Cuando una de mis niñas se sentían tristes, yo me daba cuenta de una vez porque veía que no era normal. Yo, ¿qué está pasando? La niña no está jugando. La niña la veo triste, algo está pasando. Cuando de repente me la tocaba, la niña tenía fiebre. Entonces, había manifestaciones cuando llegaban esos familiares, pero nuestra familia, nuestros padres no se daban cuenta, pastor. Pero su madre ya no estaba con usted. Ya no estaba. Entonces su papá tenía varias mujeres. Sí. Imagino que él dormía en diferentes casas o dormía siempre en su casa y tenía... Él dormía en la casa, pero siempre había momentos que amanecía fuera de la casa. Pero también había algo, que él se levantaba de madrugada. Esto es fuerte porque yo no tenía planes de hablar nada de esto, pastor, porque tengo muchos años preguntándole al Señor cuándo yo voy a testificar, cuándo voy a dar mi testimonio. Y siempre le decía, Señor, yo no quiero herir a ninguna de mi familia, porque vuelvo y le digo, vengo de una familia muy, muy respetuosa, en el sentido de que nosotros nos enseñaron a respetar cuando a ti te llamaban. Recuerdo que mi papá me decía, la negra, ese es mi apodo en el campo, la negra. Y yo decía, ya voy. Y él volvía y decía, la negra, sí voy. Y cuando volví a repetir el mismo nombre, decía, Señor. O sea que había un respeto de que cuando te llamaba tú tenías que decir, Señor. Ya cuando íbamos nos daba una que nos desbarataba la boca. Dios. Entonces, en esa área, digo, nos enseñó un respeto de saber cómo dirigirnos hacia la persona, que le hablábamos con respeto, aunque él no se lo merecía, pero nosotros no entendíamos esa palabra, no entendíamos esa parte, pero entendíamos que le debíamos un respeto como nuestro padre. Y siempre tengo varios años diciendo, Señor, yo no quiero testificar, no quiero dar mi testimonio, porque mis hermanos, pocos de ellos conocen este testimonio que yo estoy dando ahora. Mi madre, no sé si lo sepa, tampoco. Tíos que son cristianos, tías que hoy en día nosotros le estamos predicando la palabra, tampoco se dan cuenta de este testimonio. Y le decía, Señor, yo no quiero dañar a nadie con mi testimonio. No quiero que van a decir que soy una mentirosa o que estoy inventándome cosas, porque eso está pasando hoy en día con mucha madre. Que las hijas le dicen, mami, mira, tu esposo me está haciendo esto, tu esposo me acecha, tu esposo me toca. Y la madre le dice, no, tú eres una mentirosa, te lo está inventando. Y hoy en día hemos visto niñas que salen embarazadas de su padrastro. Sí. Porque las madres están ciegas. Wow. Están ciegas, lamentablemente. En mi caso no puedo decir que mi madre estaba ciega, porque como vuelvo y le digo, mi madre tuvo que abandonarnos. Antes yo no entendía esta parte, pero después yo dije, wow, pero
si mi madre no hubiera abandonado, ella no hubiese sido, no estuviera viva. Exacto. Hubiese sido Si víctima de estuviera muerta, homicidio. sí. Feminicidio. Sí, y le doy gracias al Señor que mi madre con sus defectos ha sido una mujer que estamos echando un pleito para que ella sea libre, pero la tenemos de pie. Alabado Pero sea yo lo que quiero decirte a ti, que tienes hijos, que no le tengas confianza a nadie con tus hijas. Gloria a Escucha a tu Dios. niña, dale confianza, obsérvala. Esto me frustró a mí tanto, pastor, que cuando yo tuve mis dos niñas, a mis niñas yo las chequeaba cuando se bañaban. Yo tenía que acostarle en la cama y chequearle su parte. Pero lo que usted va a contar tiene que ver con su papá. Sí, porque O sea, ahí tu donde propio va padre. ahí donde va que desde los 8 años antes de mi papá, antes de mi madre irse, él comenzó lo que fue a violar nuestro cuerpo. No, ¿cómo le digo? Nos violaba nuestro cuerpo. tocarla, Sí, a tocarnos. Y luego que llega el tiempo me di cuenta que no solamente él me tocaba a mí, sino que la llegó a tocar a todas, pero yo fui la víctima. ¿Usted era la hija más grande? Yo soy una de las más pequeñas. Gloria a Dios. Cuando mami se va, que nos abandona, luego él viene aquí a la capital, a Los Alcarrizos, y nos trae y nos muda ahí a una casa y nos dice que mami viene también, que la va a traer. Luego nosotros esperando con ansiedad a nuestra madre que llegue, desesperada. La que llegó fue una señora de San Juan, que él tenía, ese era otro amante. Y fue muy doloroso para nosotros, fue una mujer que nos maltrató bastante. Estamos vivas porque Dios tiene propósito con cada una de nosotras. Porque cada vez que papi nos golpeaba por una queja que ella le daba, él no nos soltaba hasta que no veía sangre. Dios mío, Padre. Recuerdo que a mi hermana mayor le dio una golpeada tan grande Alabado sea Cristo. que yo estaba ahí, había una silla de esta de madera de guano, y yo de niña decía, si él la mata, ella va a tener que matarme a mí. Y yo me metía, cuando yo vi que él iba con esa silla para desgranar esa silla a mi hermana encima, yo abracé a mi hermana y la silla se desgranó en el cuerpo de nosotras dos. Uf, Dios. Y cada vez que le daba golpe a mi hermana, le sacaba sangre de la nariz, sangre hasta de los senos. Mi hermana llegó a botar sangre por los senos, de la boca. Wow. A mi hermano mayor le dio una pela que se mió, porque le dio de una forma con una correa que, wow. A mi otro hermano también le dio una golpeada que hasta lo sacó de la casa, duró varios días durmiendo en el techo. A él no le importaba si él comía, si no era como un demonio para matarnos, Wow. para acabar con el propósito Era de muy Dios. cruel. Porque ese hermano mío, pastor, es un joven que Dios lo ha usado de tal manera que si le digo que ha levantado más de 5 iglesias, son pocas. Alabado sea Dios. Que le han entregado iglesia en blanco, sin nada, y de repente 50, 60 miembros. Pero hay un espíritu de muerte espiritual que lo azota cada vez que levanta una iglesia. Ahí viene una muerte, una parálisis espiritual a su vida. El testimonio mío es fuerte. Yo creo que Entonces, con usted, su papá llegó a tocar fondo. sucede que cuando nos trae aquí a Los Alcarrizos, la señora abandonó y se fue. Se fueron para San Juan a vivir. Otra esposa que él tenía por los Minas, la cual tuvo un hijo con ella porque estuvo casado con esa señora y con mi madre, la tuvo las dos dentro de la misma casa, siendo niñas las dos. Las dos quedaron embarazadas. Una dio a luz un varón y otra dio a luz una niña. Esa niña, esta servidora. Un hermano que yo lo amo, pastor. Yo amo a mi hermano Rubén. Mi alma te alaba. Gloria que vive. Y amo a esa señora, a la madre de Rubén, para mí es una madre. Aunque el enemigo ha querido dividirnos, la amo porque ella me dio lo que yo andaba buscando. Esa señora lavaba en casa de familia y recuerdo que hasta la ropa se la robaba para ponérmela. Porque estábamos en una escasez demasiado fuerte. Andaba con chancletica de goma, con calizo. Dios. Fue un proceso bastante fuerte el que vivimos. Y esa madre supo ser una buena madre. Por eso le digo, no todo el mundo es padre. Ella fue una madre para mí. Amo a mi hermano Rubén, lo amo.
y estoy orando porque sé que es un profeta, la cual no sé si él llegue a ver este video. Una de las cosas por las cuales yo no quería dar este testimonio es por él mismo, porque yo sé que mi padre para él es algo, y yo dije, yo no quisiera que mi hermano, no quisiera dañar lo que mi hermano tiene hacia su padre. Quiero que lo siga viendo como un héroe, quiero que lo siga viendo como el mejor padre. No quiero que mi testimonio lo dañe ni a él ni a ninguna de mis hermanas, ni a ninguna de mi familia. Mi plan no es dañar a nadie, pero si Dios me ha permitido hablar de esto, que vuelvo y le digo, le preguntaba al Señor cuándo voy a predicar mi testimonio. Señor, no quisiera que sea delante de una de mi familia, pero hoy cuando estaba en la iglesia, yo digo, wow, Padre, me llegó la revelación de que tenía que testificar, no sabía que era aquí. Gloria a Dios. Y yo le dije a mi prima Andrea, no quiero dañarte, el Señor me está mandando a dar mi testimonio y yo no quiero dañarte. Cuando le hice estas palabras que no quería que la ley escucharlo, diga, Dios. no sé si lo que están detrás de la cámara usted me puede entender. A mí no me duele el pasado, a mí lo que me duele es romper el corazón de mi familia al escuchar este mensaje, o de mis hermanos. Pero fue algo que pasó hace muchos años. Sí. Y la persona siempre tiene que como ellos no saben esa ¿verdad?, historia, de arrepentirse y no fueron cristianos, ¿verdad? Amén. Entonces, lo Así bueno es es. que Dios le da la oportunidad de que se arrepientan y eso no lo hace ni tan malo, ¿verdad? Todos somos pecadores. Lo bueno es que no está en el corazón ya. Esa es la realidad. Vuelvo y le digo, no me vean como que estoy aquí sufriendo por el testimonio que estoy dando, no. Sí me duele tener que saber que familia mía que no saben esta historia la van a escuchar. Y que ellos luego... De cómo puedan reaccionar. Exactamente. El miedo a la reacción que ellos vayan a tener al escuchar este mensaje. Pero lo estoy haciendo para edificar a muchas de esas jóvenes que hoy en día están arrastrando con este espíritu de la tiniebla que todavía ya no han sido sanadas por el pasado. Y yo sé que hoy, como le digo, el tema de este mensaje, tiene que haber un rompimiento para una renovación en tu vida. Gloria a Dios. Y yo declaro que hoy tiene que haber un rompimiento en tu vida para que tú seas renovado, para que tú seas renovada. Porque todo esto es lo que provoca la prostitución, drogadismo, levianismo. ¿Por qué? Porque todavía no han sanado sus heridas. Yo sé que hoy el Señor le está curando, el Señor está sanando. Yo lo puedo sentir, alabanza, mi alma te alaba, Padre. Gracias. Y le digo, cuando esta mujer se va para San Juan, mi padre va a buscarme a la casa de mi madrastra. Y cuando va a buscarme, yo salí contenta porque creía que iba a reunirme con mis hermanos. Pero cuando yo vi que no era para donde mis hermanos, sino que me iba a llevar a aquella casa donde vivíamos y que la casa estaba sola, yo dije, válgame Jehová, me llevó quien me trajo, Padre. Dios. Pero mira, cuando Dios tiene planes con nosotros, mira, el diablo tiene que soltar. Porque mi familia fueron idólatras, donde habían altares tremendos, que las habitaciones de los altares eran más grandes que la sala de la casa. Y me ponían a limpiar. Y yo desde niña recuerdo que yo iba a los altares, me le bebía los refrescos, me le bebía las cosas. Y yo lo volteaba. Yo desde niña yo decía, si tú tienes poder, muévete. Si tú en verdad estás viendo, deténme lo que yo voy a hacer. Y le volteaba todos los cuadros. A mí los demonios me conocen. Era guapa. A mí los demonios me conocen desde los 8 años. Dios. Porque recuerdo también que una vez, este testimonio es fuerte, no sé ni cómo. Wow, bendito sea el Padre, gloria a Dios. No, pero vamos a concluir, ¿verdad? La sesión ya Sí. de su papá. Entonces, cuando él va y me busca, que me lleva a aquella casa, llega la noche. Yo temblaba como una niña. Cuando me acuesto, el hombre va y se acuesta. Esa fue mi peor noche de todas las noches de mi vida. Solitos los dos ahí. No sé verdaderamente cómo tengo hijos hoy en día, porque fue algo tremendo. Y la amenaza de él era ese mismo puñal. Si habla, te voy a hacer peor de como yo le hice a tu madre. Dios mío. Y yo sabía lo que le hacía a mi madre.
yo no quería pasar por esa. Y eso fue lo que me mantuvo en silencio. Y soporté. Cuando él terminó de acabar conmigo, que me mandó a bañarme, yo me veía botando tanta sangre, y yo lloraba en el baño, lloraba y temblaba, me dio fiebre, me dio de todo, Wow. y lo que me dijo fue que te formaste, te hiciste una mujer. Y yo me creé con eso en la mente, de que verdaderamente yo me había formado, hasta que cuando me llevó a Asua, yo llegué que yo no podía ni caminar, no sé cómo era que, no Wow. podían notar que no era yo la que Estaba caminaba, lisiada. no, yo estaba desbaratada. Y nadie me tomaba, yo me rinconaba de noche, yo me levantaba de madrugada y me rinconaba en un rincón y lloraba callada, nadie se daba cuenta. Era algo tremendo, fueron pesadillas que yo vivía hasta los Dios 11 años, alabanza. Mío, Padre, amado, Jesús. Wow, mi alma te alaba, papá. Santo. Por eso me enfoco mucho con Estel. O sea, hasta los 11 años usted estuvo viviendo así. No, porque esta fue la última vez después de esta noche. O hasta la ese primera día. vez. No, él tenía varios días usándome, pero ese día, pero no me usaba, ¿cómo le digo? Era algo, o sea, como no, que era por encimita, pero exacto, esa noche fue que él me desbarató, esa noche. Fue algo tremendo. Entonces por eso me enfoco mucho con Estel. Siempre he sido decidida, que cuando yo quiero algo, yo lucho por lo que yo quiero. He aprendido a luchar. He aprendido a fajarme, trabajando duro y arduamente. He querido darle a mis hijos más de lo que yo recibí, pero le agradezco a Dios, me siento orgullosa de ser madre de 3 hijos, pastor. Dios. Porque a pesar de mi pasado y de todo lo que yo viví, yo me siento orgullosa de mis hijos. Y traté de cuidar a mis hijas, de que no le pasara nada. Yo soy una fiera con mis hijas que di a luz, pero también con las que Dios me entregó en la iglesia. Porque entendí, este testimonio es largo, no sé. ¿Usted no se da cuenta si sus otras hermanas pasaron por lo mismo? Posiblemente callaron y pasó el hecho, ¿verdad? Y por la amenaza no hablaron. Bueno, no les sé decir, pero de acuerdo a lo que yo he hablado con ella, lo que me dicen es, él no llegó hasta ahí conmigo. Es lo que ya me han dicho. Él no llegó hasta ahí conmigo. Gloria a Dios. O sea que yo fui la víctima, aunque ellas fueron víctimas. Y hoy en fueron día, víctimas, porque cada una tiene una historia amarga, en verdad. Hoy en día él es viejo. Bueno, la última vez que yo vi a mi padre tenía yo 12 años. Me había decidido irme con un guardia. 12 años. 12 años. Yo había decidido irme con un hombre de Jimaní que estaba enamorado de mí y yo no sabía cómo sacar a la luz que ya yo no era una niña. Y recuerdo que aquel hombre fue enamorándome y yo le decía, si tú en verdad quieres una mujer, prepara una casa y ven a buscarme porque yo no estoy para tener novio. Si el hombre que quiera estar conmigo, yo me voy con él. 12 años. Con 12 años. Pero sí te voy a decir una cosa, yo soy mujer. ¿Y cómo? Dime a ver. Yo le dije, no, porque yo un día bañándome, yo veía que mi hermana se bañaba y se limpiaba con los dedos por dentro y yo veía que ella botaba mucha sangre y yo hice lo mismo. Yo quería tapar una cosa para que él no supiera el por qué yo le decía que yo era una mujer. Y el hombre se la creyó. Cuando el hombre me fue a buscar, que me llevó a ese campo, yo duré como 15 días, que yo no quería ceder, tener nada con ese hombre. Y para estaban juntos entre casa. Y para yo ceder con ese hombre, él tuvo que ajumarme, eso fue otra violación. Me ajumó y me vendó la mano, wow, me violó. Luego me tuvieron que traer a la Angelita con el mismo sangrado. Dios mío. A mi mamá le contaron que yo no estaba bien. Ella lo que dijo fue que yo me había casado. Ya los médicos entendían que fue que no investigaron si fue una violación, sino que fue que yo me casé y que por eso era el sangrado, pero no fue que me hicieron examen muy profundo. Dios. Luego que me dan de alta, yo no quería irme para donde ese hombre. Volvieron y me llevaron de nuevo. Pastor, y donde quiera que yo iba, era víctima de violencia. Donde quiera que yo llegaba, viví en varias casas antes de yo casarme de ese entonces. Violación.
violaban, no era que me violaban como lo hizo mi papá, pero violaban mi cuerpo, me manoseaban donde quiera que iba. Y era algo tremendo. Pero yo quisiera que... mucho acoso donde quiera que... Bastante. Pero, ¿qué quiero decirle a cada una de las personas que me están escuchando? Nosotros somos los que tenemos la decisión. Cuando tú quieres ser libre, tú tienes que provocar ese rompimiento para ser libre. Tú tienes que provocar ese rompimiento para recibir lo bueno de Dios. Porque recuerdo que iba un día para la iglesia, que era mi primera vez en una iglesia pentecostés. Y cuando decidí ir a aquella iglesia, un tío que era cristiano, cuando me vio, me dijo, tú vas a ser prostituta igual que tu mamá. Dios. Tú no vas a servir. Y me marcaban siempre con una palabra. Pero yo dije una cosa, yo dije, mentira del diablo. Yo le voy a demostrar a todos ellos que yo voy a marcar la diferencia. Pero eso lo decían porque usted a los 12 años se mudó con un hombre. Tal vez por eso, bueno, una niña tan joven, ya de que entre casa. No, y que cuando él me marcó con esa palabra, ya yo tenía un niño. Dios. Ya yo tenía 16 años. Ya es mi hijo Starling, que es una bendición de Dios. Por lo le digo, mis 3 hijos, yo los amo. Aleluya. Fue lo más bonito que Dios me ha dado, mis 3 hijos y 5 nietos que tengo. Puedo decir que tengo algo maravilloso y lindo en mi vida. Bendito Dios. Velo por mis hijos y velo por mis nietos. ¿Y volvió usted con ese hombre? No, no volví más. Fue una historia bastante larga porque de ahí hay otra violación después de esa, que más adelante estaremos hablando de eso. Dios mío, Padre. Pero por eso es que me enfoco mucho con Estel, porque vemos que Estel fue una niña prácticamente una huérfana. Todos conocen la historia de Estel. No tenía nadie. La veían como una simple muchachita de campo que no tenía nadie, no estudiaba, no sabía de letras, no sabía de nada, no tenía preparación, no sabía hablar, no sabía vestirse, no sabía caminar. Estel no tenía nada y así estaba yo. Pero Estel tomó una decisión y la decisión de Estel fue cambiar. La decisión de Estel fue provocar algo en ella. La decisión de Estel fue la decisión que yo tomé. Yo tomé una decisión de que yo dije, yo tengo que ser diferente, yo tengo que marcar la diferencia, yo tengo que cerrar la boca a todo aquel. Por eso que yo le digo a muchas personas que dicen, no, que cuando una persona es violada termina siendo mentira. La decisión es tuya si quieres ser prostituta. La decisión es tuya si quieres ser ladrón. La decisión es tuya si quieres ser delincuente. La decisión es tuya si quieres ser lesbiana. Porque nosotros no somos títeres. Tú tienes que poner de tu parte y poner un stop. Pero cuando tú quieres poner ese stop, tú tienes que contar con el que puede ayudarte, que es Jesús. Amén. Pero si tú... Hay que tener su pie bien firme. Claro. Porque lo que pasa con las violaciones es que se infiltra un espíritu, ¿verdad? Y persigue a esa joven o a ese joven y eso lo marca. Entonces, cuando logra empoderarse de esa mente y traer tristeza sobre él y ver que no tiene como ese apoyo de alguien, entonces vence. Si la persona no se sacude y dice, no, pero espérate, yo no me voy a dejar llevar de esto, yo puedo ser diferente. Así es. ¿Te entiendes? Eso fue lo que pasó conmigo. Yo tuve que sacudirme. Yo tuve que sacudirme y dije, ya no más. No más. Gloria a Dios. Cuando tuve mi hijo me dediqué a estudiar, que nunca... yo había ido a la escuela, claro está, mi madre recuerdo que cuando me inscribió a la escuela nos compraban eran unos cuadernos de los Pepe, eso, de los Popeye, y los partían por mitad. Pero eso fue como 2 o 3 años lo que llegué a estudiar. Pero después que tuve mi hijo decidí, de los petetes, sí. Ahí decidí, después que tuve mi hijo decidí a estudiar, decidí superarme, fui a la universidad con mis 2 hijos, con mis 3 hijos me iba a la universidad, dije yo voy a estudiar, yo voy a echar para adelante. Todavía el día que me iba a graduar, que estudié fue enfermería, dije me voy a preparar como enfermera. Y todavía el día que me iba a graduar tuve que ir con los niños a la graduación. Cuando llegué tarde, ya todo había terminado. ¿Lo tuvo con padres diferentes? Starling fue de mi segunda
La segunda vez que tuve que caer en manos de otro hombre, que fue después de esa persona que le hablé, que como le digo, aquel hombre, primera vez que lo menciono en mi vida, después que pasó, porque después que me aparté ese hombre, nunca en mi vida lo he mencionado. Mis hijas ni saben quién es ese hombre, ni saben esa historia. Gloria a Dios. Porque esa parte yo la borré por completo. Luego fue después que ahí pasó otro suceso, que fue cuando yo estuve con ese hombre, él era guardia, se fue de servicio, me dejó en una casa, y en esa casa donde me dejó con su padrastro y un primo hermano, y ahí fue donde ellos una noche también me ajumaron de Clerén, y después que me ajumaron me amarraron una cama que era la cama que hacían en esos campos por ahí por Jimaní era de palo, con hoja de plátano, y ahí en esa cama me amarraron los pies y los brazos, y me amarraron primero los pies, y yo logré voltearme y romper la soga, y cuando me acosté a boca abajo, volvieron y me amarraron de nuevo, y entre los dos intentaron violarme, me golpearon, me mordieron, y el padre de mi hijo esa noche iba pasando por ahí, y escuchó los gritos, y logró abrir la puerta, y yo me le zafé y me fui, y él me dejó donde una tía de él. Dios fue algo mío, tremendo, le dijo algo tremendo. Aleluya. Pastora, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Dios mío, tremendo, tremendo testimonio, qué experiencia de vida. Aleluya. Escriban en los comentarios ahí si quieren la segunda parte. De verdad que, Dios mío, hermana Miriam, qué testimonio. Escriban ahí en los comentarios, ya ustedes saben, la segunda parte de nuestra hermana pastora Miriam. Amén. Para que lo escuchemos. Amén. Ya ustedes saben, no olviden suscribirse y compartir este testimonio para que muchos sean edificados. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Amén. Amén.